Mi agüita está ahí, por favor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Muy bien. Tengo el privilegio de compartir la palabra en este día y yo he estado pidiéndole al Señor que nos hable. Y yo sé que es el Señor quien está hablando en nuestras vidas y de verdad agradezco a Dios por los que están en este lugar hoy. Porque dile al de tu lado, hoy es el día de tu bendición. Qué pena por los que no han venido, sinceramente. A veces, como dice el pastor, una pequeña tontería nos entretiene de no venir. Qué triste, qué pena. Pero bueno, Dios sabe y ha preparado esta palabra para nuestras vidas, así que vamos a poseer la tierra prometida, ¿amén? Amén. Gloria a Dios. El título de la prédica es Estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Y tengo algunas preguntas. ¿Cuántos saben que Dios es compasivo? Levante la mano. Amén. Gloria a Dios. Dios es compasivo. ¿Cuántos saben que Dios es amoroso? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios perdona? Amén. Amén. Y por último, ¿cuántos saben que Dios es misericordioso? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, sabemos que tú has preparado algo especial para nuestras vidas, Señor. Para muchos hay un nuevo camino, Señor, que se abre. Para muchos la libertad, Señor. Para otros, Señor bendito, simplemente esa paz que tanto añoraban, Padre. La dirección que estaban esperando, Señor. Padre, el soltar las cadenas de impiedad, Señor, aún del pasado. Todo esto, Señor bendito, a través de la luz de tu palabra. Esa verdad que va a transformar nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, pongo mi vida delante de ti, Señor, y desde ya declaro, Señor, que todo propósito por el cual has provisto esta palabra se cumpla, Señor, en los que están aquí y en los que escuchen esta palabra, esta prédica, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Úsame como un instrumento, Señor, y bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y empezaba preguntando todo esto porque a veces conocemos solo de oídas o decimos las cosas así, ¿de qué color es el cielo? O ¿de qué color son las nubes? Y solamente por lo general hablamos. Y si alguien nos dice, hay unas nubes rojas por ahí, nubes rojas, nunca vi nubes rojas, tal vez no estamos atentos a lo que a nuestro alrededor hay. Y simplemente hablamos y declaramos cosas por inercia. Pero Dios quiere que estemos tan empapados en lo que realmente en nuestra boca proclama, que Él quiere hacerse real en nosotros. Y más en este tiempo. Estamos viviendo tiempos, hermanos, tal vez todavía no lo han notado porque estamos en un país desarrollado, ¿sí? Pero usted vuelva a su nación, dé la vuelta a las noticias en nuestras naciones, todas las cosas que están pasando, todo lo que los gobiernos en algunos países están cometiendo, las torpezas que están haciendo, ¿verdad? Y hay una lucha mundial, no solamente es en nuestros países, aún aquí. Se ve que usted con el salario ya no puede comprar las mismas cosas que antes compraba. ¿O solo somos nosotros? De repente el incremento de la renta, de la electricidad, del gas, ya antes quienes tenían prendidas todas las luces, ahora ya bien, apaga esta área, que no vamos a estar, ya van controlando y van manejando sus finanzas, cuidándolas, porque sabemos que las cosas están cambiando, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que le había preguntado yo al Señor y le decía, Señor, estudiando y analizando la vida de David. A mí me sorprende, hermanos, y siempre estaba en mi corazón de decirle, Señor, ¿por qué David era una persona conforme a tu corazón? Y analizo su vida y tiene todo para no serlo. Tiene todo para no serlo. A ver, ¿cuántas mujeres tenía David? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas? Dicen, mejor no damos número para no dar mal ejemplo, ¿no? Dice la Biblia que tenía 700 concubinas. No sé cómo lo hacía, ¿ya? No es tanto el problema como alguien decía, si con una suegra uno la brega. No es cuestión de la suegra. Es cuestión de
de una debilidad en él. Pero aún así, analizando, uno dice, ¿de verdad? Un hombre así que cometió el pecado con Betsabé, que teniendo 700, va y mira a una que es casada. Y uno dice, pero qué atrevido, qué insolente, ¿cómo es posible? Si ya tiene 700, ¿cómo? Es que va y le quita y hace semejante atrocidad con Urías. Nos podemos poner a pensar, hermanos, a juzgar como podemos hacerlo con alguien, con el vecino, con el del trabajo. Ay, este infiel o esta persona que es así. Y podemos comenzar a analizar la vida de esas personas. Y entiendo yo, como hemos declarado al principio, que Dios es un Dios amoroso y que Él nos ama. Él nos ha enseñado a separar a las personas del pecado y amar a las personas. Él nos ha enseñado a ser compasivos porque ha sido compasivo con nosotros. Dice, el pastor decía, antes de que el pastor Grover pase, decía, para dar de lo que hemos recibido de gracia. Y no solamente hemos recibido bendición financiera, hemos recibido amor, hemos recibido compasión, hemos recibido perdón, hemos recibido salvación y cosas que el dinero no puede comprar. Entonces, tenemos que aprender a dar lo mismo. Por muchos años había yo mirado la actitud de algunas personas y yo decía, qué feo. Y trataba de apartarme de esas personas. Después, en el Señor aprendí de que parte de la compasión es compartir lo que has recibido de gracia. Entonces compartía la salvación. Entonces nació una esperanza dentro de mí de decir, esta persona claro que se puede salvar porque yo me salvé, entonces esta persona también se puede salvar. Y David realmente supo entender el corazón de Dios. Sabía quién era. Y aún sabiendo quién era, cometía los errores que cometía. Y ha sido, hermanos, algo tan difícil de poder comprender. Entender, decir, quisiera que tú digas lo mismo de mí. Que tengo un corazón conforme al tuyo. ¿Qué tengo que hacer? Y uno mira la vida de David, no es muy alentadora. Pero uno mira la vida de David en los momentos más difíciles, en los momentos más horribles o terribles de su vida. Y esta parte me llamó la atención. Segunda Samuel 13, 1 al 4, voy a leer por partes. Es una historia un poquito larga, pero he tratado de resumir los versos que más necesitamos saber. Dice así, uno de los hijos de David, que se llamaba Absalón, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Otro de los hijos de David, que se llamaba Amnón, se enamoró perdidamente de ella. Usted no crea que David no tenía problemas por causa de su debilidad. David tenía muchas mujeres, pero también tenía muchos problemas. Por las mujeres, no, hermanos. Vamos a ver uno de los más terribles, horribles problemas que David tenía que resolver. Dice, entonces, que Amnón se enamoró perdidamente de ella. Como Tamar era todavía muy joven y no había tenido relaciones sexuales, Amnón no encontraba la manera de estar a solas con ella. Eso lo angustiaba tanto hasta que se deprimió. Hasta que se deprimió, eso lo angustiaba. El hecho de no poder estar con su media hermana. Amnón tenía un amigo muy astuto y malicioso. De esos que andan afuera, ¿no? De esos que quieren sentar alguna influencia en nosotros. De esos que te dicen, no vayas allá a la iglesia, mira tanto viento, mejor vámonos al cine, mejor vámonos a la feria, mejor vámonos a las ventas, a los descuentos por Navidad, mejor vámonos a hacer de esos maliciosos que te quieren robar la bendición. Entonces, este amigo muy astuto y malicioso que se llamaba Jonadab. Además de ser su amigo, Jonadab era ¿qué? Su primo. Atentos con esto. O sea que era un pariente. Pues era hijo de Simá, el hermano de David. Un día Jonadab le dijo a Amnón,
Dime por qué cada día te noto más decaído. Si eres el hijo del rey, ¿qué te puede faltar? Amnón le contestó, es que estoy enamorado de Tamar y es mi media hermana. Amnón sabía que eso era malo, que él podía tal vez fijarse en las jovencitas, en las doncellas de otras familias, según estaba establecido, pero a él, desafortunadamente, se le ocurrió, o bajo influencia, no sabemos, pero sí entendemos de que él estaba enamorado, hermanos. Según él, ¿estaba enamorado? Estaba enamorado, la Biblia dice que estaba enamorado, pero vamos a ver si realmente él estaba enamorado. Entonces, y eso dice que el estar enamorado de ella lo angustiaba hasta la depresión. Algo que noto es que la depresión no es un invento de esta era, de estos tiempos. La depresión ya existía antes y no proviene de algo bueno. La depresión obviamente no proviene de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios que la tristeza según el mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Y esa es la que nosotros debemos tener, esa tristeza que produce arrepentimiento. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿será amor lo que Amnón sentía? Muy bien, vamos a ver por qué. Si seguimos analizando, este amigo o primo, Jonadab, astuto y malicioso, le ayuda a hacer un plan. Y era, hagamos un plan. Si de verdad te gusta, entonces, al que estás enfermo, le dices a tu papá que la mande a ella a cocinarte algo especial y entonces ahí tú aprovechas. ¿Y qué creen, hermanos? Lo hizo. Y desafortunadamente engañó a Tamar y la tuvo a la fuerza. Cuesta traer una prédica como esta. No es fácil. No es fácil. David le dijo que vaya para que lo atienda. Manda el rey David le dice, ve a atender a tu medio hermano Amnón que está enfermo, cocina y atiéndelo. Su propio padre le manda. Y ella va, pero desafortunadamente es violentada por su medio hermano. Vamos a ver entonces, 2 Samuel 13, 20 al 22. Dice, cuando Absalón lo supo, Absalón es el hermano de Tamar, cuando Absalón lo supo, la tranquilizó y le dijo, hermanita, lo que Amnón ha hecho contigo es terrible. Diga conmigo, terrible. Pero no le guardes rencor. Yo quiero que ponga atención a las palabras de Absalón. Pero no le guardes rencor porque es tu hermano. Absalón también sabía lo que tenía que hacer. Amnón sabía que lo que estaba haciendo o lo que ya había llevado a cabo era malo. Absalón sabía que no tenía su hermana que guardar rencor. La hermana Tamar sabía. E incluso en un momento le dice, por favor no hagas esta torpeza. Si quieres ve y pide mi mano al rey, que estoy seguro que te la va a conceder. Pero no hagamos las cosas así. Porque Tamar tenía claro un orden de respeto y de integridad. Ella quiso hacerlo, pero el hombre fue más fuerte que ella. Así que después de esto, Absalón le dice, no sientas rencor, porque es tu hermano. Es terrible lo que te ha hecho, pero no guardes rencor. ¿Un buen consejo, hermanos? Era un muy buen consejo. Pero vamos a ver más adelante, dice, desde entonces Tamar se fue a vivir a la casa de su hermano Absalón, pero siempre prefería estar sola. ¿Le afectó? Claro que sí. Claro que le afectó. Cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó, diga conmigo, no castigó a Amnón. No lo castigó, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Absalón, por su parte, dejó de hablarle a Amnón. Miren ustedes. Voy a leer todo. Absalón, por su parte, dejó de hablarle a Amnón, pues lo odiaba.
Lo odiaba por haber violado a su hermana. Pero entonces no estamos entendiendo lo que está pasando aquí. Absalón sabe lo que tiene que hacer, le recomienda a su hermana, no guardes rencor, pero él sí guarda odio, algo más terrible. Y no solamente eso, vemos también de que David no hace nada. ¿Puede darse cuenta de lo que está pasando aquí? David había cometido un pecado de adulterio. Entonces las consecuencias, hermanos, vienen pasando factura. ¿Es maldición entonces? ¿Los hijos de Dios vivimos bajo maldición? No. Los hijos de Dios no vivimos bajo maldición. Pero desafortunadamente, si nosotros no tomamos y no nos ponemos a cuentas con el Señor, hay una factura que pagar. Porque al no confesar nuestro pecado, no hemos reconocido a Jesús en la cruz. Por lo tanto, Jesús no pagó ese mi pecado por mi elección. Porque Jesús pagó todo. Pero por mi elección yo oculto esa factura y digo, no debo nada. La debes todas. Y cuando llega la hora de pagar, hermanos, llega la hora de pagar. Y entonces muchas veces nos preguntamos nosotros, ay, ¿por qué estoy pagando esta cruz? ¿Y por qué me va a mí así? Analicemos nuestras vidas. Y si hallamos algo en nuestro pasado que legítimamente hemos hecho mal y a través de eso el enemigo está queriendo destruir mi vida, la vida de mis hijos o la vida de mis nietos, en mi caso, tengo que hacer algo. Si yo he abierto las puertas, yo misma las tengo que cerrar. ¿Cómo? Arrepentimiento. Tengo que volver al lugar donde caí y decirle, Señor, yo reconozco ese pecado, esta factura la había metido bajo la alfombra. Pero necesito, Señor, entrar a cuentas contigo. Lo que David no había hecho, se justificaba. Claro que David sufría, claro que le decía, Señor, yo no soy nada sin ti. Qué bonito se acomodaba el corazón a la hora de hablar con Dios. Complacía a Dios, pero también complacía a su carne. Y esa debilidad, hermanos, yo no estoy diciendo aquí que los que estamos al frente aquí en eminencia no cometemos pecados. Luchamos todos los días, todos, con una debilidad, cualquiera, de cualquier clase. Así que, hermanos, vean ustedes cómo lo que David hizo estaba acarreando, estaba mandando la factura. Entonces, para que nos quede claro, ¿los hijos de Dios viven en maldición? No. Son simplemente consecuencias de nuestros actos lo que nos acontece. Si yo hago el bien, voy a cosechar bien. Si yo hago el mal, voy a cosechar el mal. Siembra vientos, cosecharás tempestades. Y ustedes saben que uno siembra una semilla y sale al 100 por 1. O sea que si siembra un bien, le salen 100 bendiciones. Y si siembra un mal, le salen 100 males. Por eso a la hora de sembrar es importante saber qué es lo que estoy haciendo y pensar bien. Ya sea que yo esté enojada, ya sea que yo esté frustrada, necesito pensar bien, claramente lo que voy a hacer, el siguiente paso que voy a tomar. David le fue cómodo, yo lo amo mucho, es mi primogénito, mejor no le hago nada, no lo confronto. Yo no sé lo que le pasó en su mente, pero sé a través de la palabra de que él no hizo nada, no castigó a su hijo. Y puedo entender que es por falta de autoridad. Entonces, hemos leído el primer punto, vamos del 20 al 22, habíamos dicho. Entonces, primero, Absalón dijo a Tamar, es terrible lo que te hizo, pero no le guardes rencor. Él mismo sabía lo que estaba mal, pero él guardó odio para su hermano. Y segundo, David se enteró, pero no hizo nada. ¿Por qué? Porque no tenía autoridad. No rescató la autoridad en esa área. Hermanos, un hombre que ganaba y vencía ejércitos, no tener autoridad para corregir a su hijo porque lo ama, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Entonces, pero esta actitud le iba a costar demasiado a David. Segunda Samuel 13, 23 al 27. Dice así, pasaron 2 años. ¿Cuántos años pasaron? 2 años pasaron. ¡Wow! Así dicen fácil. Pero guardar odio por 2 años, hermano, usted se imagina con una semana, con un par de horas, lo que va trabajando en nuestra alma, va carcomiendo nuestros huesos. Pasaron 2 años y un día Absalón invitó a todos los hijos del rey a Baal-Hazor, cerca de Efraín. Allí había fiesta
porque era la época en que se cortaba la lana a las ovejas. Absalón mismo fue a invitar al rey, que es David, y le dijo: me gustaría que su majestad y la gente a su servicio vinieran a celebrar conmigo el corte de la lana de mis ovejas. Él había preparado una fiesta. Entonces, dice, pero el rey le dijo, David: hijo mío, te agradezco la invitación, pero si vamos todos vas a gastar mucho dinero. Absalón insistió en invitar a David, pero él no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le propuso: si usted no puede ir, al menos permita que vaya mi hermano Amnón. Él ya había planeado algo. Estuvo maquinando 2 años, desde el momento en que vio llegar a su hermana toda destruida, porque ella se vistió de cilicio y ceniza, rasgó sus vestiduras y lloraba, y andaba en soledad por 2 años. Él no podía soportar a su hermana verla así, entonces cada día tramaba algo especial en contra de su hermano. Y le dice, David le pregunta: ¿y por qué tanto interés en Amnón? Pero tanto presionó Absalón al rey que al fin dejó que Amnón y sus otros hijos fueran a la fiesta. Lo consiguió. Entonces, ¿había odio en el corazón de Absalón? Sí, había odio. Y este dicho, hermanos, las consecuencias no se desvanecen con el tiempo, pero podemos alcanzar misericordia con el arrepentimiento. Vemos aquí de que Absalón ha planeado algo terrible y él va a llevar a cabo. Y él solo da órdenes porque es hijo del rey, entonces él da órdenes a sus sirvientes. Y lo siguiente que vamos a ver es de que él espera que su hermano Amnón se embriague y les dice, una vez que ya esté entonado, lo matan. Y lo mataron. Y sus otros hermanos al ver se asustan y dicen, ¿qué está pasando? Y escapan en sus mulas, dice. Y todos escapan, pero Absalón había cumplido su venganza. Ahora, le llega a los oídos a David y le dicen, han matado a todos tus hijos. No le dicen han matado a uno de tus hijos, le dicen han matado a todos tus hijos. Muchas veces nos llegan las noticias como para desgarrarnos el alma. Muchas veces lo que estamos escuchando es tan horrible, aterrador, que uno dice, sustenta mi alma, sustenta mi vida, Señor, porque mi corazón es como de una gallina y siente que va a explotar con esta noticia. Pero entonces viene y vamos a ver en los siguientes versículos, 33 al 39. ¿Sí? 33 al 39 dice así, pero Jonadab, el sobrino de David, le dijo, no crea su majestad todo lo que le han dicho. Estoy seguro de que no todos sus hijos han sido asesinados, sino solamente Amnón. Esto es algo que Absalón ya tenía planeado desde el día que Amnón violó a Tamara. Esa venganza estaba planificada desde ese mismo día. Matar a su hermano. Dice entonces, en ese momento un vigilante fue a decirle a David, por el camino de Horonaim, a un costado del cerro viene mucha gente. Entonces Jonadab le dijo, su majestad puede ver que yo estaba en lo cierto, sus hijos han vuelto con vida. No había terminado Jonadab de hablar cuando entraron los hijos del rey y se echaron a llorar. También el rey y sus ayudantes empezaron a llorar amargamente. ¿Cómo lloraron? Amargamente. Durante muchos días David lloró la muerte de su hijo Amnón, aunque también extrañaba mucho a Absalón, pero Absalón huyó a Gesur y se quedó allí 3 años bajo la protección de Talmai, hijo de Amiud, que era rey de ese lugar. Durante muchos días David lloró la muerte de su hijo. Quiero que veamos esto, hermanos.
lo que 2 años antes se le hubiera corregido. Yo no le voy a decir qué castigo le hubiera dado, pero si el rey, con la sabiduría que él tenía para gobernar una nación, no era capaz de gobernar su casa, las consecuencias tenían que ser funestas. Él podía haber corregido hace 2 años la acción tan reprochable de su hijo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Su justificación era, ay, es que es mi hijo mayor, lo amo. Hermanos, muchas veces nosotros terminamos siendo cómplices de lo que nuestros hijos hacen. Y muchas veces nosotros creemos y queremos que nuestros padres sean cómplices de nuestras maldades. Y eso no puede ser. Porque tanto sufre la persona que peca como los padres. David estaba llorando amargamente con todos sus hijos. Pero sabían que todo eso estaba mal. Lo sabían desde un principio. Pero sabían que había una cierta forma de seguir los protocolos, pero no lo hizo. Fue elección de David, fue elección de Amnón, fue elección de Absalón. Tamara fue a hacer algo que su padre le mandó a hacer. No voy a hablar de Tamara, pero voy a hablar del resto de las personas y en especial de David. Lo que pudo haber corregido hace 2 años, según la historia, pudo haber evitado la muerte de Amnón. Pudo haberse evitado ese llanto amargo que estaba teniendo en ese momento, o esos días, ese tiempo. Imagínense, 3 años. No solamente perdió un hijo, perdió 2 porque el otro estaba en exilio. Él se fue, se escapó. No tenía cara para pararse frente a su padre. Y si ustedes ven la historia, obviamente David, como consecuencia de toda esa debilidad, hermanos, no crean que, sí, soy débil. Y Dios sabe que tengo debilidad y bueno, y Dios no es que me da permiso, pero Él sabe que soy débil y yo me justifico y no lucho por esa debilidad, hermanos, vamos a terminar mal. Porque hemos dicho, yo sé que Dios es misericordioso, sí, yo sé que es misericordioso. ¿Nos perdona el Señor? ¿Hubiera perdonado el Señor el pecado de Amnón? Lo hubiera perdonado. ¿Hubiera sanado el corazón de Tamara? Claro que sí. Dios es un Dios restaurador. Pero hermanos, muchas veces nosotros elegimos lo que es más fácil. No quiero enfrentar. Pero si hay un mal portado, una mal portada por aquí, entonces hay que decirle, no es correcto esto. Ay, no me cae la pastora. No importa. Ahora no te cae, después la vas a amar. Porque vas a vivir bien. Porque has aceptado la corrección. Ay, no me gusta el pastor. Porque me corrige. Hermanos, estamos para eso, para corregirnos, para decirnos esto no está bien. Qué triste realmente cuando nosotros no sabemos aceptar la corrección, porque la corrección viene de parte de Dios. Satanás no nos quiere, Él no quiere corregirnos, la verdad. Él quiere que estemos más perdidos que, no sé, una cabra en el monte. Él no quiere que nos corrijamos, Él quiere que sigamos en la inmundicia, en el pecado, dale tú. Pero Dios nos corrige porque nos ama. En total, David no amaba a su hijo. David no quería confrontar lo que su hijo había hecho. Le costó, porque no tengo autoridad, porque yo mismo me metí con una mujer casada, yo mismo mandé a matar al marido. No, yo lo amo, no le voy a corregir por eso. Y dejó que sucediera algo tan terrible, hermanos. Yo le preguntaba al Señor, Señor, esto está fuerte, hablar así en la iglesia, o sea, de predicar de algo que hizo David. De David que se sabe el cantor, el poeta, el salmista David. David, el conforme al corazón de Dios, y todo lo bonito se habla de David. Pero si ustedes leen los salmos, él escribía desde lo más profundo de su alma. ¿Por qué? ¿Por qué iba ahí? De casualidad, a ver cómo les van los perdedores. Me voy a asomar por allá a ver qué se siente. No, hermanos. Él muchas veces ha cometido errores de los cuales ha podido salir en victoria porque entendía el corazón de Dios.
Porque sabía, no solo de dientes para afuera, sabía que Dios era misericordioso. Es más, cuando una vez se equivocó muy feo con el censo, le dice, ¿qué vas a elegir? Al rey de Gad le dice que seas perseguido por la gente por 3 meses. Le dice que tengas una enfermedad, que haya una plaga. Y entonces él se agacha y dice, muy sabio, prefiero llegar a las manos de Dios que a las manos de los hombres, porque misericordioso es Jehová en gran manera. Que aunque sabía que él hizo mal, él dice, no, llegar a que los hombres me castiguen, no. Que haya esta plaga y esta mortandad, no. Yo quiero llegar porque sé que al final Dios se va a compadecer de mí. Era sabio, era inteligente, tenía muy claro quién era Dios. Y cometió abusos, hermanos. Y este es uno de ellos. Entonces, la falta de autoridad. Ya hemos leído esto. La falta de autoridad perjudica y agrede la justicia. Pero, hermanos, no por mucho tiempo, porque la justicia de todas maneras va a llegar. ¿Han escuchado alguna vez ustedes, la justicia tarda pero llega? ¿Han escuchado eso? Eso es verdad. No está en la Biblia, así tal cual, pero sí es verdad. Cualquier cosa que hayamos hecho, lo vamos a pagar. ¿Qué prefiere usted? ¿Pagar? Tenga, esa es su factura. O que le miren con misericordia porque usted muestra humildad y arrepentimiento. Porque para recibir la misericordia yo necesito acomodar todo mi ser, mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo mi ser. Humillarme delante del Señor y decirle, perdóname, Señor, realmente hice muy mal. Qué atroz, qué horrible lo que yo hice. Perdóname, Señor. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hermanos, el Señor dice que es fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente eso, sino también que Él nos limpia de toda maldad. Ya esa maldad se va de nosotros, porque Dios lo saca, lo retira, lo remueve de nosotros. Ahora, si vemos que la justicia, aunque tarde, va a llegar, hermanos, tenemos que estar preparados y no seamos atrevidos todavía de decir, ay Señor, desde que me congrego me va mal. No, te va mal porque hiciste mal antes. Y si quieres tener misericordia, lo que tienes que hacer es arrepentimiento. Eso es todo. ¿Saben? Una de las razones grandes, uno de los muros, puedo decir muros de contención más fuertes en el ser humano, ¿saben qué es? El orgullo. El orgullo que dice, no, yo no voy a reconocer, no, se lo merecía lo que le hice. Se merecía eso y más, antes fui misericordiosa. Hermanos, si cada uno tuviera que recibir lo que se merece, métanse bajo la silla. Porque ahí sí nos cae un rayo a todos. Entonces David no quiso corregir o castigar a Amnón y esto tuvo como un desenlace, primero, el odio entre hermanos. Absalón sintió odio por su hermano. La venganza. Absalón sale de las manos de Dios, de la cobertura de Dios, en el momento que cada uno de nosotros decidimos tomar venganza por nosotros mismos, hermanos. ¿Qué hace Dios? Levanta su mano. Dice, ¿tú lo vas a hacer? Dale. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejemos que caiga todo en las manos del Señor. Él da la paga perfecta. Él da la paga perfecta a todo lo que las personas pueden habernos hecho. Amnón iba a recibir su paga por lo que hizo con Tamar. 100% segura. Pero había un conducto regular que seguir, que David se rehusó a seguirlo. ¿Por qué? Porque de ese pie cojeaba. ¿De qué pie cojeas tú? ¿Qué es aquello que te domina, que no puedes controlar y que mejor dices, bueno, pero si aquella hermana peca peor, yo antes estoy bien? Solo en el chisme, pero eso no es malo, no le hace mal a nadie. Claro que sí. No, pero aquella hermana no.
No, y aquella otra ni se diga. Imagínense justificándose en comparación a las otras personas. ¿Saben? Si nos vamos a comparar con alguien, ¿saben quién es nuestro role model? Jesús. Si usted se va a comparar con alguien, mire, ponga a Jesús y todos sus atributos e intente ser como Él. Entonces va a ser una mejor persona. Porque si nos vamos a comparar con pecadores, ¿qué estoy diciendo? Que yo soy menos que esa persona. No siquiera que la persona, que el pecado que comete esa persona. Pongámonos la talla al nivel de Jesucristo. Pongamos esa talla y hasta allá tengo que llegar. Así tengo que ser. Entonces, David había permitido que haya odio entre hermanos, venganza y al final muerte. Su hijo estaría vivo si lo hubiera castigado. O sea que, hermanos, el amor, la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? La Biblia dice eso. El amor cubre multitud de pecados. Pero no dice, le tapa el pecado a las personas, no, cubre. Quiere decir que el amor alcanza a perdonar cualquier pecado. Al amor le alcanza perdonar. Pero David no quiso eso. Si vamos a basarnos en la Biblia dice, el amor no hace nada indebido. Si Amnón realmente amaba a su hermana, no hubiera hecho eso, hubiera hecho lo que es correcto. Y no solamente eso, hermanos. Ustedes pueden leer en la historia que dice que tan pronto la hizo suya, la llegó a odiar. La despreciaba tanto o más como cuando se sentía atraído. Entonces, ¿qué era eso? Era algo diabólico, era un capricho. Y estaba disfrazado de amor. Cuidado, jóvenes. Cuidado con que digan, ah, sí, estoy enamorado, estoy enamorada, es él, es ella. Hermanos, cuidado. Porque no podemos nosotros ser ligeros en decir es amor cuando no lo hemos testeado. Si no hay respeto, si hay violencia, entonces no puede ser amor. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Pero mi corazón está queriendo pasar algo. Cada que me acerco a esa persona late un poco más fuerte, un poco más rápido. Se me sube la bilirrubina, podrá decir alguien. Asegúrate que sea de la voluntad de Dios, hermanos. Asegúrense, jóvenes, de no equivocarse, porque el matrimonio es cosa seria. No les animamos nosotros a decir así, me voy a casar. Si no funciona, ni modo, para eso está el divorcio. A Dios no le gusta que nos divorciemos. Y para que haya un divorcio, realmente la Biblia dice, por la dureza de vuestros corazones hay divorcio. Entonces, ¿quién quiere, hermanos, enfrentar con un corazón duro la bondad de Dios? Nadie. Veamos lo que dice en Proverbios 28:13. El hecho de confesar nuestros pecados, hermanos, es tan importante. Dice así en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, no dice solo uno, dice el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hemos dicho que Dios es misericordioso. De los pecados que tú y yo no hemos confesado, de esos vamos a dar cuentas. Esos que tú has escondido y no has dejado que Jesús pague por ellos, porque todo está pagado. Tú solo tienes que alcanzarle tu factura, decir, mira, Señor, esto es todo lo que hice, Señor, esta es mi factura, Señor. Y el Señor recibirá y dirá, está pago en la cruz. Y vendrá una nueva etapa en tu vida. Pero si escondes esos mismos pecados, te van a llevar al infierno. No porque Dios no haya tenido la capacidad o la misericordia o el amor de perdonar, sino porque no los confesaste. Entonces no escondamos nuestros pecados. Los confesemos. Ahora,
No es que vaya al chismoso o a la chismosa de la iglesia y hagan, mira, este es mi pecado. No, porque eso luego va a ser público. Sepa quién va a ir. ¿No es cierto? Sepa a quién va a ir. A alguien de confianza le diga, este es mi pecado. Ore por mí. Confesaos vuestros pecados unos a otros, dice la palabra de Dios. No podemos encubrir. David quiso encubrir y las consecuencias fueron fatales. No debió pasar eso, hermanos. No debió pasar eso con Amnón. No debió pasar. Pero es que uno abre la brecha y hay desorden. Con una miradita en el internet, ay sí, pornografía. Con una miradita en las películas de terror, con temor. Quiero dormir con todas las luces prendidas. Nosotros mismos tentamos nuestra estabilidad. Y no puede ser, hermanos, si sabemos que Dios es misericordioso, no vamos a abusar de su misericordia. Pero vamos a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Porque somos conscientes de reconocer que Dios es misericordioso, amoroso, compasivo, perdonador. Números 14, 18 dice, Jehová tardo para la ira. Él no es como nosotros, fosforito, mecha corta. Él no es así. Él tarda, Él nos tiene paciencia. Él dice, le voy a dar un tiempo para que reflexione de lo que está haciendo. Porque si cae de una mi ira, lo voy a aplastar, lo voy a hacer polvo. Y no quiero eso, yo lo amo, yo la amo. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Nuevamente vemos que Dios es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No importa cuántas palabrerías, cuánta justificación tengas en tu corazón, en tu boca para decir, pero es que mi padre, pero es que mi madre, pero es que mi hermano, pero es que mi tía, mi abuela, el vecino. No importa cuánta justificación quieras encontrar. Para Dios dice que Él no va a tomar por inocente al culpable. Él es justo. Iglesia, nuestro Dios es justo. Y Él no va a permitir que nosotros querramos manipular de alguna manera. De ninguna forma. Y dice aquí que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Pregunto nuevamente. ¿Los hijos de Dios viven en maldición? No. Pero la maldad de los padres visita a los hijos, a los nietos. Llamó mucho mi atención, porque han habido cosas tal vez que yo no entendía por qué pasaron en mi vida. O tal vez, pastor, tal vez decía, ¿por qué pasó esto en mi vida? O tal vez usted dice, ¿por qué tuvo que pasar esto en mi vida? Yo no hice nada malo, yo no le hacía mal a nadie. Es probable que sea la paga de la maldad de nuestros ancestros, de nuestros padres. Pero bendito sea el Señor, que estás hoy aquí. Dile al de tu lado, qué bueno que estás aquí. Porque vamos a cortar esas cadenas. Porque nos vamos a arrepentir, porque vamos a ser una nueva generación que sea bendita en el Señor. Y que si nuestros padres o nuestros abuelos han hecho algo indebido, Dios ya pagó en la cruz. Entonces vamos a presentarle la factura. Tal vez nuestros padres, nuestros abuelos ya no viven. Pero vamos a presentar la factura y decirle, Señor, no entiendo muchas cosas de las que estoy pasando, de las que estoy atravesando, porque a mí me cuesta tanto levantarme. Y en cambio veo a otros cómo prosperan. Porque no tienen cadenas para romper. Porque seguramente esas cadenas se han roto. Porque seguramente sus padres han sido entregados al Señor. Y han sembrado cosas buenas. No es cuestión de suerte. Es cuestión de saber entender a quién estamos sirviendo, a quién le adoramos, a quién le vamos a dar cuentas de lo que hacemos, de lo que pensamos, si Él mira nuestro corazón. No podemos engañarle. Hermanos, yo les miro guapos, guapas, lindas, y les veo y digo, wow, qué lindo. Yo no sé sus corazones, Dios lo sabe. Yo no sé lo que hizo esta mañana, lo que hizo ayer, lo que hizo en la semana, Dios lo sabe.
porque para Él somos libros abiertos. Pero si hemos hecho mal, ¿no nos conviene acaso que hoy pongamos corrección a eso? ¿No nos conviene acaso que nosotros confesemos nuestro pecado porque queremos corregir? Yo no quiero ver a mis hijos sufrir, no lo deseo. No quiero, porque sé que ellos van a pasar sus circunstancias como yo he tenido que pasar. Mis padres no tuvieron que estar para mí y decir, no, yo voy a sufrir esta parte de tu vida, Betsy, por ti. Mis papás no pueden hacer eso. Nadie puede hacer eso. Todos tenemos que pasar las circunstancias y las adversidades porque a través de eso crecemos y tenemos que saber rendir positivamente. Entonces, hermanos, no es maldición, es consecuencia. Y es probable que tú estabas enojado con Dios o enojada con Dios de decir, ay, ¿y por qué? ¿Y por qué esta vida? Si la fulana es, pero terrible, o el fulano y le va bien en la vida. Hoy tienes la autoridad de Dios para corregir esto y hacer algo nuevo a partir de este día. ¿Qué debemos hacer entonces? Otro año ya se termina. Y tal vez al principio habíamos hecho así, y voy a hacer esto, y este año voy a emprender aquello, y muchos planes. Y llegas a esta fecha, dices, ya es diciembre, ya no me alcanzó. Tenía que bajar 10 kilos, pero he subido 15. Algunos dirán así. Ay, tenía que haber ahorrado, pero más bien estoy en deudas. ¿Recuerdan lo que leyó el pastor? Que unos, por causa de que no dan, ni para sus deudas van a alcanzar. Hay un principio en el reino de Dios que tenemos que atrevernos a hacer. No puede pasar este año más como un año más. Bienvenido 2025 y tener nuevas esperanzas fallidas y tener nuevos proyectos fallidos. No podemos, iglesia. Isaías 1:8. Yo le pido que se ponga de pie, por favor. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová. ¿Luego de qué? Luego de que has tomado conciencia de lo que has hecho. Luego de que has reconocido que lo que has hecho estaba mal y terrible. Y tal vez tú has dado consejo a muchas personas, pero tú mismo no has sido capaz de seguir tus propios consejos. Tal vez estás ahí con los demás hablándoles. Entrégale tu vida al Señor y tú no le quieres entregar ni siquiera 24 horas de toda la semana. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, pongámonos a cuentas y liberemos a nuestros hijos. Liberemos nuestras propias vidas de la trampa del enemigo. Nosotros no somos ciegos. Tenemos la capacidad de mirar y tenemos la capacidad de reconocer que nuestro Dios es misericordioso. No dejemos que nuestra maldad alcance a nuestros hijos. No sé qué tan soberbio o soberbia, qué tan orgulloso, qué tan duro o dura de corazón seas. Yo no lo sé. No voy a entrar en eso. Pero cuando veo como mamá o como pastora lo que el enemigo quiere hacer, a mí me duele. Me duele ver niños afectados por la maldad. Si en el colegio has hecho bullying, arrepiéntete hoy. Porque es probable que tus hijos paguen las consecuencias. Si alguna vez has mirado con desdén a alguien, es probable que alguien está mirando con desdén a los tuyos. Si alguna vez has criticado algo, no vamos a hablar de una violación como en el caso de Amnón. Si alguna vez has sido malvado o malvada,
Ay, pastora, qué feo suena eso. Suena horrible. Pero es más horrible permanecer en ese engaño. Aprendamos a reconocer, a darle cara a cara y decir, sí, fui malvada, fui envidiosa o fui vengativo o fui malvado. Yo planificaba las cosas. Yo he hecho que muchos planes de otras personas se frustren. Atrévete a reconocer para que caigan esas cadenas. Le preguntaba al Señor y le decía, Señor, como iglesia nos estás llevando a una condición admirable. Sin embargo, veo que menos gente se siente atraída por este tiempo, por este mover. Y Él me decía, es porque están encadenados. Es porque no quieren confesar sus maldades. No vamos a decir porque tienen vergüenza, porque para muchos de nosotros es desconocido. Pero Dios lo sabe todo, iglesia. ¿No le da pena ver sufrir a sus hijos? ¿No le da pena sin, ay, pastora, qué bueno que toca el tema, yo no tengo hijos? ¿No te da pena ver sufrir a los que tienes alrededor? ¿No te da pena ver cómo sufres? ¿Cómo las cosas no te resultan? ¿Cómo no prosperas? ¿Porque callas tu pecado? Ahí donde estás, inclina tu rostro. Vamos a orar y vamos a pedirle. Hermanos, yo no he venido a juzgar. Y Dios no ha venido a juzgar tampoco. Su palabra nos está confrontando al arrepentimiento. A decirte, estoy aquí delante de ti, hijo, hija. Saca todo de una vez.